La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, muy bienvenidos hermanos y hermanas que se encuentran en sintonía de este tiempo de Fe sin Barreras, un programa precioso, un programa que siempre tiene provisión. Afortunadamente esta provisión es para el que tiene vida nueva. La palabra de Dios dice que el que es nacido de Dios, o prácticamente el que ha creído en Dios y lo ha confesado como su Señor y su Salvador, ese tiene vida nueva. Y la palabra de Dios es para el hombre vivo, al hombre que tiene vida, al hombre que puede recibir esa palabra en su corazón. Tal vez haya mucho que hablar con respecto a eso. No es tal vez, hay mucho que hablar sobre eso, pero necesitamos nosotros siempre enfocar un tema para poder edificar nuestras propias vidas. Por ejemplo, algo que yo he enfatizado bastante en este tiempo, en este programa de Fe sin Barreras, factores indispensables, ¿no?, que son en la vida de los cristianos, que número uno es el arrepentimiento. Muchos cristianos están ahorita en iglesias viviendo situaciones muy tristes, muy deplorables. ¿Por qué? Porque la falta de conocimiento, el pueblo perece y perece, sufre, batalla y tiene tanta inseguridad de cómo vivir, y el miedo sigue persistiendo en ellos. Y la conclusión que yo he llegado es la conclusión que la misma palabra nos dice a nosotros, el que nosotros tengamos la responsabilidad del verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento es una determinación de manera de pensar diferente. No es un proceso, es una decisión. Punto. Ya cambié de pensar y ahora voy a estar pensando como Dios quiere. Segundo, si Dios dice que si lo confieso con mi boca y creo con mi corazón que Jesús es mi Señor, automáticamente ahora soy trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ahora pertenezco a un reino maravilloso. Sí, pero en este reino hay un gobierno y hay un gobernante. Y tenemos que vivir dentro de esas leyes, de ese gobierno. Por eso es importantísimo saber cómo vivir, cómo desempeñarte. ¿Sí? He aprendido palabras claves en mi vida, como lo que viene a ser la regeneración. Esa palabra regeneración, que es obra del Espíritu Santo, la regeneración en nuestras vidas por obra del Espíritu Santo, donde nosotros ahora venimos a ser del linaje de Dios, de la misma naturaleza de Dios, nacimos de Dios. Esa es obra de la persona del Espíritu Santo en nosotros. Entonces tenemos el arrepentimiento, la confesión por Jesús, nuestro Señor, la regeneración del Espíritu Santo. Y todo esto que se está haciendo es para que nosotros ahora tengamos una estabilidad en una nueva vida que vamos a desarrollar.
porque estamos vivos. La vida, si te pones a pensar, si Dios nos permite el día de mañana, que tenemos promesa, estar vivos, hoy vas a hacer ciertas cosas y mañana vas a hacer otras cosas, pero ayer hiciste otras cosas. Quiere decir que hay una continuidad en la vida. Entonces la vida nueva en Cristo, somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, quiere decir que ahora somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Siempre lo tengo que declarar eso y lo tengo que decir porque somos espíritu. De ahí mana la nueva vida en Cristo Jesús. Y he apartado para ahorita en Mateo capítulo 7, versículo 21, vamos a escudriñar poco a poco lo que la palabra de Dios nos dice, porque hay algo. Esto es para aquel que sabe que está en el reino de Dios, que viven en el reino de Dios. Y la ventaja que es permanecer en Cristo, porque si tú analizas, hay muchos versículos bíblicos que el mismo Jesús declaró. Por ejemplo, en Juan 5:30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, dice Jesús, está diciendo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió, la del Padre. Fíjate qué tremendo, no busco mi voluntad. Y es ahí donde radica la insistencia de tu servidor de hablar de la voluntad. ¿Por qué? Porque es un departamento del alma: voluntad, inteligencia, deseos y emociones. Aquí Jesús nos declara y dice: yo no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Aquí tienes una revelación maravillosa para tu vida. ¿Por qué? Porque tú ahorita te puedes poner a pensar y puedes decir: realmente yo hago la voluntad de Dios en mi vida. ¿Busco yo la voluntad de Dios o la sé la voluntad de Dios, pero no me interesa hacerla? Porque la Biblia dice, y hoy me compartieron del grupo de la Iglesia Ejército de Amor, algo extraordinariamente maravilloso, que me gustó, la verdad me gustó muchísimo. En Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. En primera de Juan 2:6. O sea, tenemos un llamado de andar como Jesús anduvo. Entonces, si Jesús anduvo buscando la voluntad del Padre solamente, enfocado en la voluntad del Padre, yo te pregunto a ti, yo me pregunto a mí mismo, ¿qué estamos haciendo? Pero para eso necesitamos saber exactamente cuál es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque tú puedes seguir una voluntad que supuestamente es de Dios. ¿Por qué? Porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice la Escritura. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta esa realidad palpable, ¿no? Que tú tienes oídos como oveja de Dios. El que dice la Escritura, mis ovejas oyen. Jesús estaba diciendo, no sé si todas oyen, no. Clasifica, las que son de Él, oyen. Quiere decir que las que no son de Él, no oyen. Entonces, ¿cómo? Imagínate que yo me declaro hijo de Dios, y no oigo. ¿No crees que ahí hay un autoengaño personal? Y ese es el problema fundamental de multitudes de cristianos hoy en día. Es por eso que existe el evangelio del reino para aquel que genuinamente sabe que va a ir a un estilo de vida donde nunca se da cuenta uno de que el tiempo está caminando.
le comparto yo algo. Yo me recuerdo cuando inicié mi vida cristiana y de repente, pues ya hace más de 25 años que el Señor nos habló al ministerio y de repente empezó la vida ministerial, pero pues sigue siendo cristiano y ahora eres llamado por Dios a un servicio, pero el llamamiento es adicional. ¿Por qué? Porque eres salvo, eres cristiano, eres evangélico, eres nacido de Dios. Y la salvación está ahí en la vida de un llamado por Dios para poder hacer exactamente lo que Dios le dice, porque es oveja. Oye la voz de Jesús. Oír la voz de Jesús puede ser... aunque la palabra de Dios nos habla que es la palabra inspirada de Dios, o sea, el que oye la palabra. Entonces, cuando nosotros oímos la palabra, ahí yo no leí en la Biblia, Eduardo, tú vas a ser pastor de mi evangelio, vas a dedicarte. Yo no lo leí eso en la Biblia, pero en mi intimidad con Dios yo pude percibir y recibir testificación del Espíritu Santo en mi espíritu del llamado. Y eso venía de hace muchísimos años, cuando yo empecé. Empecé mi vida de niño prácticamente, ¿no? Yo me acuerdo que yo iba a retiros espirituales, ¿no? Y a mí me apasionaba, me gustaba, pero después comencé a leer literatura por interés laboral de negocios y me cayó un libro que fue inspirado por el profeta Isaías, por un escritor llamado Ol Maldino, y que se llama ese libro El vendedor más grande del mundo. Lo leí porque yo toda la vida fui vendedor, me dediqué a la venta y me impresionó mucho porque allí hay parámetros muy fuertes que entra lo sobrenatural de lo que, como lo explica Ol Maldino. Y bueno, pero lo que quiero dejarte saber que el tiempo camina y camina y camina y muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Yo me acuerdo cuando tenía 25 años, ahorita ya tengo 60 y tantos años y dices tú, ¿what? Estás hablando de 40 años que se fueron volando así, a mí se me fue volando el tiempo. Y dices tú, bueno, pues lo que quede de tiempo en esta tierra lo voy a disfrutar al máximo, disfrutando la palabra de Dios que es viva y es eficaz. Pero eso te lo dejo saber a aquellas personas que no se están dando cuenta que todo puedes recuperar menos el tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo es preciso, el tiempo lo tienes que aprovechar para vivir la vida aplicando los principios de Dios, como principalmente lo dice la palabra de Dios en tu vida, para que tú puedas estar viviendo la vida de Dios. Y Jesús lo dijo claramente, que todos los milagros que Él hizo, todo lo que Él hizo fue hecho con la palabra del Padre. En los labios de Jesús fueron decretos de Jesús, pero fue exactamente, fueron hechos con la palabra. La palabra y yo uno somos, dice la Escritura. Entonces, la palabra del Padre fue expresada por Jesús para que nosotros ahora tuviésemos ese regalo de lo que es la redención, lo que es la muerte de Jesús en la cruz, y podamos vivir la vida. Es una vida milagrosa la que tenemos, y por gracia somos salvos por medio de la fe, y eso es algo que nosotros tenemos que valorar, que es obra maestra de Dios. Fue la gracia de nuestro Dios. Volviendo a la temática, al tema, ¿no? de Mateo 7:21, vamos a entrar en materia, aleluya.
En Mateo 7:21. Bueno, Mateo 7, en el versículo 21, vamos a leer y dice: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces tenemos que clasificar nuestras vidas. ¿Nomás uso el nombre de Jesús? ¿O realmente Él tiene el señorío de la posición de Jesús en mi vida? Porque dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Fíjate, exactamente lo que Jesús hizo en la voluntad del Padre. Estamos llamados a hacer la perfecta voluntad del Padre, igualito. Aquí lo tenemos escrito en Juan 5:30. Leímos ahorita: porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y ahora venimos a leer en Lucas 3. Esto fue lo que Jesús dijo textualmente. Y aquí en Lucas estamos leyendo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Todo el que pertenece al reino de Dios está llamado a usar la voluntad del Padre, a vivir en la voluntad del Padre. Entonces, yo hablo de otro punto importantísimo, que es la palabra revelada en nuestro espíritu. Cuando la palabra de Dios se revela en nuestro espíritu, ahora nuestra alma está bajo autoridad del Espíritu. Entienda eso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es poder. Y esa palabra tiene el poder tan tremendamente poderoso para decir a la voluntad que esté en tu cerebro, en tu cabeza, en tu mente, en tus pensamientos carnales, para decirle: tú te callas, se establece la voluntad de Dios. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque ahora gobierna el Espíritu Santo en tu vida. El Espíritu Santo revela a tu espíritu la voluntad de la palabra de Dios, y cuando tú hablas la confesión correcta de la palabra de Dios, es autoridad la palabra de Dios. En mi nombre, dijo el Señor, echarán fuera demonios. En mi nombre, ¿sí? En mi nombre, en la autoridad de Él. Nosotros tenemos una autoridad impresionante, pero voy a seguir leyéndote lo que Lucas, oh my God, se me movió aquí, 21, estamos aquí en el 21 de Lucas 7. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Ahí está tremendo. ¿Por qué? Porque ahorita tenemos multitudes de hombres haciendo cosas extraordinarias, maravillosas, que te quedas con la boca abierta. Dices tú: mira, ¿y qué están haciendo? Lo que dice aquí, ¿sí? En tu nombre están echando fuera demonios, están sanando enfermos, hacen milagros. Pero Jesús no los conoce. Por eso nosotros tenemos que vivir en la palabra, no seguir las señales. Porque si nosotros estamos siguiendo señales, como hoy en día se anuncian ministerios, buscas una iglesia, tenemos una palabra poderosa para ti. Oye, si toda la palabra es poderosa, pero ¿qué es lo que sucede? Son situaciones donde se manifiesta muy fuerte todo lo que es relacionado a la voluntad de la carne, a los deseos de la carne. Entonces tenemos que permanecer en la palabra y enfocarnos en la palabra. ¿Por qué?
Porque nosotros somos llamados a vivir en el orden de un reino que entramos. Como leímos anteriormente aquí, no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Entonces, ¿cómo es que yo puedo saber si voy a entrar al reino de los cielos? Pues la respuesta es haciendo la voluntad del Padre. Como leímos ahorita en la palabra de Dios, en Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Aleluya. Debe de andar. Pues sí, ¿cómo andaba? En la voluntad del Padre. ¿Cómo debo de andar yo? En la voluntad del Padre. Y la voluntad de Él es que yo perdone, yo perdono. En la voluntad de Él es que no esté pensando mal de mis hermanos. Pues no pienso mal y punto, ya, se acabó. En la voluntad de Dios es que yo viva amando a mi esposa, pues la voy a amar porque el compromiso que yo hice cuando me casé fue un compromiso con Dios y con mi esposa, pero yo prometí a Dios ser fiel. Y dices tú, ¿pero cómo? Claro que sí, hay muchas personas ahorita que estamos viendo cursos para perdonar, cursos para matrimoniales, cursos juveniles, coach para la espiritualidad. Óyeme, ¿qué cosas están inventando? ¿Por qué tantas cosas que no tienen fundamento bíblico? Donde el Señor nos pidió que nosotros tuviésemos, óyelo bien, una formación de discípulos. El discípulo va a permanecer formado como un discípulo, como un estudiante. Cuadernito, Biblia y sentadito. Y portándose bien y con una actitud bonita. Yo estuve en la universidad y yo recuerdo bien que los catedráticos, los maestros universitarios en mi tiempo, eran personas que tenían ellos tenían, ¿cómo te puedo decir?, normas, cómo comportarse como maestros dentro del aula y hasta dónde tolerar a un alumno. ¿Por qué? Porque había alumnos que querían llamar la atención porque andaban haciendo cosas indebidas, droga, alcohol, vete a saber. Pero el comportamiento turbaban toda la clase, ¿no? Y siempre estaban provocando que el maestro no avanzara. Y a mí me tocó oír de maestros decir, joven, hágame usted un favor, ya no se presente a mi clase. Yo haga lo que usted haga, yo ya lo tengo reprobado. Aquí no voy a tolerarle a usted que venga y quiera hacer lo que usted quiera. Fíjate, en una clase de la universidad. Hoy en día tenemos personas yendo a las iglesias, nomás viendo defectos del pastor y viendo defectos de la gente. Tú no sabes dónde estás metido. Cuando tú sepas que estás en un reino, no es la congregación donde tú vas, no es el pastor, no es los hermanos. Tú tienes que ir a lo tuyo, formarte. Y les voy a confesar algo que tienen que saber, que cuando tú tienes el corazón recto y tú tienes una actitud correcta para con Dios, tú tomas lo bueno y dejas lo malo. En lo muy personal, por ejemplo, yo vi en una congregación que yo estuve, que siempre quise servir yo como en lo que fuese, limpiar baños o con los niños, una actividad, lo que fuera. Y recuerdo que llegaban profetas y decían, ¿quién es ese hombre? O sea, me señalaban a mí. Y le decían al pastor, este es un diácono de esta iglesia, este es un servidor tuyo, ponte de acuerdo con él cuando termines el servicio. Me decían, ve a la oficina de él y siéntate con él para hablar y actívate. Y no fue uno, ni fueron dos, fueron varios. Y para mi sorpresa, nunca fui activado en ninguna actividad.
Y después de ahí, fíjate lo que pude descubrir, que el llamado ya estaba en mí. Había un propósito en mí, de parte de Dios. A mí el hombre no me consideró, las personas no me valoraron, pero yo por eso no quité el dedo del renglón. Seguí confiando en Dios y en su palabra y quedarme esperando en Dios. Y dice la palabra que Él es el que exalta. Y el que se exalta, Dios lo humilla. Y lo he visto. Por eso yo te aconsejo, si tú tienes un corazón genuino y limpio, tú sigue adelante. Deja que Dios se encargue de todo lo demás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es así como un corazón con rencor, con odio, con resentimiento, con tristeza, con desánimo, no puede agradar a Dios. Necesitas un corazón libre totalmente libre. Por eso te estoy hablando aquí de la palabra de Mateo 7:20. Estamos en Mateo 7:20, ¿no? Aleluya. Y la Escritura nos dice, en el 21 dice: no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ya vimos que Jesús no hizo otra cosa más que la voluntad del Padre. Y ahora nosotros estamos llamados a hacer la voluntad de Jesús, que es la voluntad del Padre. Muchos me dirán en aquel día: Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero veamos el 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Fíjate qué maravillosa revelación tenemos aquí. Cualquiera pues que me oye estas palabras, oír en este sentido, como lo está hablando, nos lo tradujeron, ¿sí? Quiere decir, las aceptó en su espíritu. Cualquiera pues que aceptó en su espíritu estas palabras y las hace, porque puedes aceptar la palabra en el corazón, pero no lo haces, ¿sí? Le compararé, es una comparación que Jesús hace, le compararé con un hombre prudente, o sea, un hombre que trae inteligencia activa divina, que edificó su casa sobre la roca. Ponga mucha atención en lo que voy a hablar. Descendió lluvia y vinieron ríos contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Ahora vamos a ver al prudente. Dice: descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Qué te quiero decir, hermana, hermano? El hecho que estés en el reino, aquí en la tierra, mientras tú estés parado en la roca, en la palabra, en tu espíritu, y la confiesas con tu boca, no quiere decir que no van a venir vientos, ríos, circunstancias. Van a venir, pero no vas a caer. ¿Por qué? Porque hiciste la voluntad del Padre.
En ningún momento la Biblia no nos garantiza que no van a suceder circunstancias. Suceden circunstancias. Pero te conviertes en alguien que las circunstancias, o le quieras llamar crisis, o le quieras llamar lo que tú quieras, usa el nombre que tú quieras, se convierte en tu vida algo extraordinario. Puede ser que ahorita estés pasando por una condición financiera X. Están pegando vientos, vienen lluvias, pero tú estás parado en la palabra. Conforme a sus riquezas en gloria, hoy yo soy próspero y yo soy próspero. Todo lo que Jesús hizo, lo profetizó, lo habló, lo dijo y se cumplió. ¿Por qué? Porque la vida y la muerte está en la lengua. Tú eres resultado de tu confesión. Existe la confesión de la realidad de la verdad del reino de Dios y existe la confesión errónea. La falta de conocimiento, la falta de saber tu posición en Cristo, la falta de saber quién eres en el reino de Dios, te hace hablar miedo, fracaso, dolor, queja, resentimiento, y súmale lo que tú quieras. Pero dentro de lo que es el evangelio del reino de Dios, estás siempre con la actitud correcta. ¿Por qué? Porque es la voluntad del Padre la que tú estás hablando. Gracias, Señor, porque conforme a tus riquezas en gloria. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. Todo. Están pegando los golpes de la lluvia, los golpes del agua, los vientos recios, pero eres prudente. Tienes unos cimientos divinos. La roca es Cristo. Sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Eso te convierte a ti en un hombre justo, una mujer justa. La que es la justicia de Dios, la que te sustenta, te tiene sostenida, donde la confesión tuya está vigente, pum, pum, pum. Y llega el momento donde, pum, se acabaron las lluvias, los vientos recios y cuanta circunstancia pegó, tu casa no cayó. ¿Por qué? Tu situación X, no, puede ser matrimonial, puede ser familiar, puede ser financiero, puede ser cualquier circunstancia, pero estás edificado sobre la roca. Y eso es lo que nosotros queremos. Ejército de Amor tiene un solo propósito: sacar a multitudes de una condición de ruina. Tú no viniste al Evangelio del Reino para disfrutar las luchas, las pruebas, los desiertos, los sufrimientos. No, tú no viniste a eso. Tú viniste a tener vida y vida en abundancia, más que vencedor. No estoy diciendo que cuando es muy diferente, hermano. Cuando viene una situación, imagínate que la casa del insensato, al ver que esa casa se le desmoronó toda. ¿Tú crees que él no sabía que se iba a caer si esto pasaba? Claro que esto iba a pasar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos usan el sentido común y la inteligencia. Entonces, ¿por qué una persona se pone a edificar sobre la arena? Pues, porque cree que eso no va a pasar. Pero va a pasar. El cauce del agua nadie la puede parar. Va a buscar una salida al agua. Y a veces las corrientes de agua no han llegado a un nivel alto donde cambian los cauces y pasan las aguas por lugares donde no te imaginaste, ¿no? A mí me ha tocado ver en diferentes tipos de programas que he visto que son de la vida real, donde el cauce del agua se llevó decenas de casas donde se construyeron, porque nunca se imaginaron que por ahí podía pasar se convertiría en un río. ¿Por qué? Porque nunca en esa generación había pasado que hubiera una lluvia de ese calibre. Pero sin embargo, ¿sí? Quien construye sobre la roca. Hace poco aquí en los Estados Unidos suceden cosas muy extrañas, pero
se comienzan a quemar bosques. No sé si se queman solos o los queman, pero se queman. Ese es el punto. Y hay casas, en el bosque hay casas preciosas. ¿Qué personas quieren tener su casa en el bosque? Y las tienen muy bien equipadas con sus paneles solares, tienen sus plantas de agua, sus plantas de luz, sistemas de filtración de agua. O sea, son personas que se preparan muy bien y tienen casas muy bien hechas, muy bien, muy bonitas, muy confortables. Es más, parecen de película. Y la verdad, pues yo le doy gracias a Dios por aquel que puede tener una casa así, de esa manera. Y resultó que la evacuación que hace el sistema de bomberos es general. O sea, sacan a toda la gente de esas comunidades. Los sacan de ahí porque la lumbre corre con una velocidad impresionante, haciendo pedazos todo lo que se atraviesa. Y había un hogar que la familia de ese hogar, o la familia que formaba ese hogar, eran creyentes. Estaban cimentados en la roca, en Cristo y en la palabra. Esto que estoy hablando es público, eso salió en las noticias. El fuego, hermanos, a la casa de ellos le sacó la vuelta. Es ilógico. El más duro de corazón y el más incrédulo y el más científico y el más que tú quieras, sabe que fue un fenómeno sobrenatural. Y solamente fue, ¿por qué? Porque estaba fundado sobre la roca. Es impresionante esto. Es algo que tú dices, eso acaba de pasar en los Estados Unidos, aquí en California, en los Estados Unidos de Norteamérica. Imagínate el testimonio entre vecinos que tenían cercanos, que cuando fueron a visitarlos, y cómo fue que no se les quemó su casa. Y tenerles que hablar de la palabra de Dios. No, pues si nosotros también somos cristianos. Son cristianos, pero no hacen la voluntad del que nos llamó. ¿Qué es hacer la voluntad del que nos llamó? Simplemente vivir la palabra con gozo, con alegría. Yo creo que no es por obras la salvación, es por gracia. Por gracia somos salvos, pero necesitamos formarnos como discípulos para poder vivir el evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Por eso es importante Mateo 7, 21 en adelante. Dice en el 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Hoy en día vemos situaciones de personas que están parados en la roca, que su vida está sobre esa roca, sobre Cristo. En cualquier circunstancia hablan la palabra viva. Llegan a su trabajo y les dicen, hey, mister, go to the office, ve a la oficina. Y ahí va a la oficina y le dicen, ya no tenemos trabajo para ti. Y le dan el cheque de bye bye, que se tiene que ir. Y el que está parado en la roca está glorificando a Dios porque sabe que Dios te tiene algo mejor. Pero el que va por el cheque y no tiene convicción de que está parado en la roca, comienza a gritar con el manejador, el manager, los voy a demandar y van a ver y bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque son sus fuerzas. Está
está fundamentado en arena. Llegó el problemita y ñaca lo tumbó. Tal vez la palabra esa ñaca no la entiende, pero lo que puedo decir, el golpe lo tumbó. Y la realidad de que muchas personas viven circunstancias, y cualquier circunstancia, ¡bum!, es evidente cuando una persona realmente está en la roca. ¿Por qué? Porque Cristo es la roca. Tu vida, cuando la voluntad tuya ya no es tu voluntad, sino la voluntad de su palabra, la que siempre estás hablando y confesando. La confesión es la clave fundamental de lo que tú vas a estar viviendo. Cristo es mi fortaleza, Cristo es mi fortaleza, Cristo es mi verdadera fortaleza. No importando lo que pase, mantente en la roca. No es un sentimiento, es una realidad de tu corazón. ¿Por qué? Porque Jesús es el Señor de nuestras vidas. Y así tenemos que vivir el resto de nuestras vidas, siempre confiados. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Por lo tanto, podemos aplicar principios del cielo, principios del reino de Dios. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, dice la palabra. Nuestra fe. ¿Por qué? Porque siempre Dios tiene... Acuérdate, aquellos hombres que fueron echados al fuego, no se quemaron. Aquellos que fueron echados a los leones, los agarraron de tapete y se acostaron sobre de ellos. Acuérdate de tantas cosas extraordinarias que nos muestra la Biblia, que hicieron hombres que no comprometieron nunca la voluntad de ellos, nunca se contaminaron. Hoy mucha gente ha usado la gracia como para decir, no pasa nada. Claro que sí va a pasar. Ahí nos acaba de decir el Señor, no todo aquel que me diga Señor, Señor, si por gracia, la gracia y la gracia. Sí, cierto, gloria a Dios por la gracia, para que te mantenga en la roca. Para eso es la gracia, para que nunca te seas... ¿Cómo puedes estar hablando de derrota y fracaso si tus palabras son de derrota? Tienes que estar hablando la palabra, tienes que estar diciendo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Sí, siempre. Agradezco a Dios por mis hermanos que están en Estados Unidos oyendo este programa de Fe Sin Barreras. Yo les invito a que hagan valorar lo que estás oyendo y tú lo leas en la palabra de Dios. Tú eres muy especial para Dios. Dios confió la salvación, te escogió, Él te escogió para que tú pudieses siempre hacer la voluntad de Él. Si la voluntad de Él que no te mortifiques, dime tú por qué te mortificas. Si tú tienes la confianza plena que Él siempre te va a sustentar con la diestra de su justicia, dijo siempre. El siempre humano es un siempre. El siempre divino ese es eterno. El siempre terrenal, de repente te dicen, vamos a hacer la excepción, fíjate que siempre no. Pero Dios no es así. Dios es Dios. Es soberano. Es el Señor del cielo y de la tierra. Tira toda ansiedad sobre Él. No vivas con ansiedad. Te va a matar la ansiedad. Te va a matar la tristeza. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es tu fortaleza. ¿Qué andas haciendo con la tristeza? Tienes que hablar la palabra y confesar la palabra. Hermanos, ¿saben cuántas personas en el mundo necesitan escuchar lo que usted está oyendo? Y usted tiene el privilegio de compartírselo a muchísima gente. Hay muchas personas simpatizantes del Evangelio, pero no creyentes del Evangelio del reino. Jesús dijo, arrepintaos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es el reino el que tenemos que vivir, en el reino de Él. Es un reino poderoso. Así que yo te estoy invitando a que perseveres ahí y estés siempre en esa verdad. No te vayas, regreso ahorita en un momento. Aleluya.
La Biblia hecha canción en Radio Vital. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Radio Vital, el complemento de tu vida. Para algunos, la fe es un misterio. Para otros, es una ilusión. Aún hay otros que piensan que es locura. Y otros tantos la consideran fanatismo. Para el que cree, la fe es poder de Dios. Poder de Dios. Estamos presentando Fe sin Barreras. Fe sin Barreras. Radio Vital. El complemento de tu vida. De modo que si alguno está en Cristo, es decir, injertado, unido a Él por la fe en Él como Salvador, es una nueva criatura, renacida y renovada por el Espíritu Santo. Las cosas viejas, la condición moral y espiritual anterior pasaron. He aquí, nuevas cosas han venido, porque el despertar espiritual trae nueva vida. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Radio Vital. El complemento de tu vida. Si usted es cristiano nacido de nuevo, pero no ve resultados del poder de Dios en su vida, le invito a confesar con su boca esta oración y crea con su corazón que Dios le ha escuchado. Señor, quiero que el panorama de mi vida sea diferente. Anhelo experimentar el gozo que tú das a aquellos que abandonan la incredulidad en tu palabra y se adentran en la tierra prometida, viviendo por fe en la plenitud de su verdad. Amén. Radio Vital, el complemento de tu vida. El plan y misterio de Dios no es que imitemos a Cristo. Pablo escribió en Colosenses 1:27, Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Nótese que dijo en ustedes. El mayor secreto de Dios estuvo oculto por siglos y ya fue revelado. Witness Lee lo explica de esta manera en el estudio Vida de Colosenses.
El plan eterno de Dios no era que imitemos a Cristo, ni que trabajemos duro para parecernos a Él. El misterio es mucho más radical. Es Cristo en nosotros, el Dios eterno, haciendo su hogar dentro de nuestro ser. Esta es la esperanza de gloria, no nuestro esfuerzo, sino su vida en nosotros. No nuestro carácter, sino su persona en nosotros expresándose. Hay una diferencia abismal entre tratar de ser como Cristo que dejar que Cristo sea visto por medio de ti. Lo primero es imposible, pero lo segundo lo puede hacer el Espíritu. Si decidimos negarnos a nuestro yo y dejar que sea formado en nosotros. Si has recibido a Cristo, ya no estás esperando gloria. La gloria vive en ti. Radio Vital, el complemento de tu vida. Juntos podemos hacer crecer el reino de Dios. Radio Vital te comparte excelente material en imágenes y videos que son herramientas para que los comparta con su familia, amigos y redes sociales. Conviértete en un misionero vital. Escríbenos a nuestro WhatsApp +1 480 843 6502. +1 480 843 6502. El poder de la bendición que está en mí fluye en el nombre de Jesús. Colabora en el reino de Dios. Sé un misionero vital. Comparta mensajes y material importante para la edificación. Ingresa al apartado Misionero Vital en nuestro sitio web www.radiovital.org y juntos compartamos la salvación con nuestros hermanos. Juan 8:29, porque el que me envió, dijo Jesús, conmigo está. Dice, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Fíjate, ¿cómo puedes tú tener certeza de que el Padre siempre está contigo, el Hijo está contigo, el Espíritu Santo está en operación contigo? Solamente trabajar en un poquito y meditar y decir, mi pasión es hacer la voluntad de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque una vez que tu voluntad, escúchame bien, tu voluntad tiene esa designación, ese objetivo solamente, vas a hacer lo mismo que Jesús hizo. Véalo, ahí está, en Juan 6:38, porque he descendido, del cielo. Y aquí hay algo extraordinario. El nacer de nuevo nosotros es nacer de lo alto. Aquí Jesús dice lo mismo, porque he descendido del cielo. Nosotros descendimos de lo alto. ¿Por qué? Porque el hombre nuevo que está aquí adentro de nosotros es una nueva criatura que descendió del cielo. No para hacer la voluntad nuestra, sino, dice, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Eso es impresionante.
Y tenemos muchísimos versículos que pueden testificar, ¿sí?, al Padre y al Hijo como la verdad única que nunca va a cambiar, nunca va a tener mutaciones. Quiero agradecer infinitamente a Dios, a todos mis hermanos que estuvieron durante todo el programa. ¿Por qué? Porque quiero que veas que hay muchos versículos bíblicos. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él hizo algo que lo leemos en Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esto es un asombroso testimonio porque estamos viendo aquí con la gloria que tuve antes de que el mundo fuese. Cuando usted vino a Cristo, usted recibió a un Cristo glorificado. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Él no vino con su gloria a la tierra, vino con la gloria del Padre, por eso hizo la voluntad del Padre. Pero ahora usted puede hacer la voluntad del Padre porque usted recibió a un Cristo glorificado, un Cristo poderoso. Hermano y hermana, usted puede leer muchos versículos bíblicos. Aquí tengo muchísimos versículos. Cómo Jesús declaraba que él era el Mesías, era el Hijo de Dios, era el que estaba profetizado de todo el Antiguo Testamento. Y en aquel tiempo no creyeron. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Afortunadamente nos tenía en mente a nosotros y a través del nuevo pacto tenemos la realidad de que fuimos alcanzados fuimos injertados en la vid verdadera, ¿no? Y si estamos en la vid verdadera, la misma sábila nos nutre, nos alimenta. Y esto destruye fanatismo, religión, manipulación, control. Todo eso lo destruye la palabra. ¿Por qué? Porque nos hace experimentar y vivir una vida maravillosa y preciosa. Créanlo, la vida en Cristo es más hermosa, incomparable a vivir bajo los preceptos del mundo de pecado. Edifiquemos nuestras vidas solamente recibiendo la palabra en nuestros corazones, hablándola, profetizando la palabra y declarando sobre nosotros mismos, nuestros hijos, nuestras familias, nuestra economía, todo. Y esa es una dependencia total de Dios. Porque las palabras que yo hablo, dice Jesús, son palabras que son vivas y son eficaces. Entonces nosotros tenemos que vivir por fe. El justo por la fe va a vivir. ¿Quién es un justo? Aquel que nació de nuevo y sabe que Jesús es su Señor. Tu amigo y servidor no se despide a nombre de todo el equipo, a nombre del Ejército de Amor, les dice que los ama y les invito a que se mantengan siempre conectados en Radio Vital, el complemento de su vida. Tú tienes amistades en otros lugares del mundo, puedes unirte a grupos donde puedes compartir la emisora y ellos también pueden tener este tiempo maravilloso de lo que es los diferentes programas, desde la oración de la mañana, lo sobrenatural con C-Roll, este programa Fe Sin Barreras, los generales de la fe, tantos programas que tenemos y enseñanzas y música bíblica, música que canta la verdad, porque esta emisora está enfocada en hacer lo correcto para la gloria del Señor y para que tengamos edificación en nuestra vida espiritual como estilo de vida. Aleluya. Bueno, pues no me despido, sino que hasta pronto. Bendiciones, cuídense mucho. Aleluya. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra.
provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.